¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un placer estar con ustedes en esta video información. Mi nombre es Cristian y los invitamos a suscribirse a nuestros canales Politiquero Noticias, Politiquero TV y Vecino Político. Denle like al video, compartan en sus redes sociales y escriban sus comentarios y activen la campanita. Amigos, ustedes estarán de acuerdo en las reformas constitucionales que prácticamente ya están siendo enviadas por parte de la presidencia al Senado, al Congreso, para que se lleve a cabo pues la discusión del nepotismo y la no reelección. Nepotismo, prácticamente todos están de acuerdo. Bueno, no quieren quedar mal en la oposición, pero vean nada más lo que intentan decir con el caso de la no reelección, porque pues ahí obviamente se les cae a muchos de la oposición la oportunidad que tengan de llegar o de mantenerse en el poder, concentrando el poder, y esa es una de las cosas que busca la presidenta con esta reforma de no reelección, la desigualdad, mantener ahora sí una igualdad en procesos electorales y también la concentración, eliminarla, la concentración de poder. Eso es lo que al menos son dos puntos que quiere, y así lo dio a conocer la presidenta tan solo el pasado 5 de febrero. No puedo dejar pasar la fecha, así que estoy enviando al Congreso de la Unión 2 nuevas reformas constitucionales. La primera, en honor a la Constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto de elección popular. Sufragio efectivo, no reelección. La segunda, la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección popular. Es decir, no al nepotismo. Y obviamente esto pues va a poner a chillar a la oposición. Respaldo total a la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, no a los plurinominales, no reelección. Lo dice y lo escribe Félix Salgado Macedonio, que pues es al que han dicho y han atacado porque pues él buscaría lo que es la gubernatura de Guerrero, a pesar de que su hija es actualmente la gobernadora, y él dijo que va a respaldarlo. Vamos a ver el voto, pero por lo pronto no podría suceder a la que hoy es gobernadora porque es su hija, y sin embargo la gente lo respalda estas reformas, las dos. No quieren, como pueden ver. Suscribo, bien por eso, para eso y más votamos, nunca más pluris, eso quiere el pueblo, fuera plurinominales, y así podemos ver básicamente cómo el pueblo respalda esta reforma que lanza la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, pues la oposición quiere mantenerse en el poder, sobre todo aquellos personajes que únicamente han llegado vía plurinominal. A ellos no les gusta para nada esto, y la verdad es que no pueden frenarla. Por eso vamos a ver pues el argumento que presentan estos paneaguados para defenderse de la no reelección, sobre todo en el legislativo, y la contraparte en este caso, donde pues vemos que el morenista pues termina por callarles la boca, dejándoles en claro que esto, lo único que buscan ellos es mantenerse y perpetuarse en el poder, cuando la misma Constitución deja claro que cualquier ciudadano puede llegar al Congreso de la Unión y convertirse en un representante del pueblo, cosa que ellos evidentemente no hacen. Pues siempre una narrativa equivocada, que parece sacada más bien de un libro de ficción o de ciencia ficción, ¿no?
Me parece que el gobierno de la transformación vuelve a poner nuevamente sobre la mesa cambios significativos de cosas que le importan a la gente allá afuera. Nosotros, no ustedes, el gobierno de la transformación. 2 propuestas que hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la campaña, bien importante mencionarlo, en la campaña, y que hoy nuevamente estamos llevando a forma de iniciativa. Vamos a reformar el 59, 115, 116 y 122, el 55, 82, 115, 116 y 122. Es que él ya conoce la iniciativa, reelección, nosotros no. Nosotros no la tenemos, y nepotismo electoral, ¿no? Hay nepotismo informativo. En ambos casos, ¿no? Sí, claro que la conozco, pues imagínense, hice campaña, fue parte de la plataforma electoral de la doctora, exactamente fue la que parte firmó. de la, claro que sí. Nosotros, fíjense, a diferencia de ustedes, nosotros sí tenemos un proyecto de nación. Nosotros construimos en un ejercicio que se llamó Diálogos por la Transformación. Algún día lo empezaremos a ver, un seguramente. Proyecto de nación que presentamos en campaña. Y por eso tuvimos 36 millones de votos de mexicanas y mexicanos, porque mientras ustedes se la pasaron induciendo una campaña electoral que únicamente hablaba del miedo y hablaba de una serie de propuestas, creo que la única de la que me acuerdo, o la única que hizo Xóchitl Gálvez, por cierto, la candidata del PRIAN, fue una cárcel como las de Nayib Bukele, por lo que recuerdo. No, nosotros sí presentamos 100 puntos muy claros, que formaba parte de Diálogos por la Transformación. Y estas propuestas son parte de las propuestas que presentamos. Por eso la conozco muy bien. Y claro, será parte de la iniciativa. Claro que vamos a poderla compartir con el resto de los grupos parlamentarios. Los párrafos, pero los en el fondo, lo más importante es que vamos a entrarle a un reclamo ciudadano. No nepotismo, no reelección. Volviendo a los principios maderistas. Fíjate qué bonito. En 1910, Madero lo usó como lema de campaña. Sí, lema de para campaña, la presidencia. Claro, por supuesto, Para la presidencia significativo, antes de que fuera asesinado por el traidor de Victoriano Huerta. Y por supuesto fue incorporado en la Constitución de 1917 y posteriormente tuvo modificación en la siguiente Constitución. Es importante volver nuevamente a los principios de sufragio efectivo, no reelección. La no reelección, sufragio efectivo, inscrito en la Constitución del 17, se refería única y exclusivamente al presidente de la República. Sí había reelección de diputados, y sí había reelección de senadores. La reforma que establece la no reelección sucesiva de diputados y senadores se dio en 1933, precisamente en el escenario de la postulación del presidente Lázaro Cárdenas, y fue un instrumento que le permitió airear a Lázaro Cárdenas la conformación del Congreso, lo cual acabó siendo un elemento básico para la confrontación que después tuvo con Calles. Entonces, digamos, tuvo todo un componente de aireación de la integración del Congreso y de abrir la mayor influencia del presidente de la República en ese momento para hacer frente al maximato. Julen. Mira, yo creo que está claro que todos estamos en contra del nepotismo. Me parece que en eso no hay discusión y yo celebro que hayan presentado una iniciativa en esos términos que no conocemos. No tenemos los privilegios porque no estamos seguramente en el grupo mayoritario y conocen pues ya todo el... Por eso yo decía al inicio de este programa que lo que primero que tenemos que hacer es conocer quienes no conocemos todavía, porque no tenemos por qué conocerla. La presidenta la envía hoy al Senado. Nosotros somos diputados, pues cómo conocerla, ¿no? Pero evidentemente es un buen punto. Ahora, lo que pasa con Morena es que se maneja a base de simbolismos. O sea, lo que quiere es vender cosas que al público le agrade, le guste, le suene bonito, pero sin fondo, porque estas cosas del nepotismo, ok, hay que terminarlas. Pero en el tema de la reelección, que también es algo que pero eso de hablar sé, bonito es de todos los políticos, ¿no? Yo no sí, nomás pero una cosa es que hables bonito, que hables bien, que te sepas expresar, y otra cosa es que al expresarte tengas contenido y luego lo respaldes con tus acciones. Porque el hablar bien sí, pero al final si las cosas no se dan, porque a ver, 6 años nos hablaron de que iban a acabar la corrupción, la acabaron. Hoy estamos peor que hace 30 años en materia de corrupción, gracias al gobierno que se fue. También hablaron de que iban a acabar con la inseguridad durante los 6 años que ahí íbamos y trabajando, y lo lograron, no lo lograron. Entonces, cuando solo hablas pero no actúas, entonces te vuelves un gobierno incongruente, que es lo que son.
Eso es lo que son exactamente. Y entonces hoy, pues lo que vienen es a decir, oye, no va a haber nepotismo. Ah, pero no va a haber nepotismo a partir de tal fecha, pero mientras tanto, como bien decía aquí el diputado, en todo el Poder Judicial, pues están acomodando francamente muchos personajes ligados a otros más que ya están en la política. Pero ese no es el punto, el nepotismo estamos en contra. El tema en el que yo sí creo que debería de abrirse un debate, lo digo en serio, diputado Ávila, es que en el tema de la reelección, cómo sí o cómo no, y en qué cargos sí y en qué cargos no. Porque decir reelección no a todo, me parece que, por ejemplo, en muchos municipios que son pequeños, porque no está aquí, según se dice, según lo que dicen las noticias, todos los alcaldes, todos los regidores, todo mundo. ¿Incluye eso, diputado? Eso es lo que dicen las notas. Entonces, como no lo conocemos, parece que así viene. Entonces, claro, si eso es así, qué desperdicio de personas que han aprendido en el ejercicio, en los buenos gobiernos, sí, para poder ayudar a que su pueblo, su comunidad, su ciudad, su municipio, pues pueda seguir adelante. Qué desperdicio también en algunos congresos locales en donde buenos legisladores, que los hay, de todos los partidos los puede haber, pues entonces simplemente ya no pueden participar porque hay una ley que lo impide, simplemente porque no debe de ser, pero sin ninguna razón de fondo. Entonces yo sí creo que amerita un debate muy amplio, el decir, sí, la reelección no se debe de dar, cómo sí, cómo no, y en todo caso cómo se debe regular, y sobre todo tiene mucho que ver la reelección también con los procesos que se dan en los partidos, sí, que no son nada claros, prácticamente ninguno. Bien. Y luego por otro lado lo que sucede con el asunto de la toma de recursos para ayudarse en la reelección, que eso es lo que se debía vigilar y castigar severamente, pero fuera de eso, yo creo que debiéramos platicarlo ampliamente. Pati, a ver, Arturo. ¿Cuánto miedo le tienen a la posibilidad de eternizarse en el poder? La verdad es que vienen relevos generacionales, no hay que tenerle miedo a dejar que venga más gente. Fíjense, el principio de no reelección, ¿qué promueve? Promueve, por supuesto, o evita, por supuesto, la concentración de poder. Y esa parte me parece muy importante. ¿Qué otra ventaja tiene? Evita la desigualdad en los procesos electorales. ¿Por qué? Porque hay una concentración de poder que puede sin duda afectar un proceso electoral. Pero no solamente eso. Fíjense qué dato les voy a dar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice con toda claridad que la reelección no indefinida no es un derecho humano autónomo. Es decir, ya hay incluso criterios internacionales que apuestan por la no reelección como algo que tiene que ver con los propios derechos humanos. Yo le diría a mis compañeros de los otros partidos que entiendo la desesperación. ¿No? Digo, con un espacio electoral tan pequeñito, yo no me he pronunciado ni a favor ni en contra. Dije que había que analizarlo un poco más, que los de Morena hablan muy bonito, pero mienten bien feo, ¿no? Estando al borde de la extinción, ¿no? Partidos como el PRI, el PAN con 9 millones de votos, ¿no? Bueno, pues entiendo perfectamente bien que sientan que pierden el hueso, pero no hay que tenerle miedo a ese tipo de cuestiones. Es un principio verdaderamente ético, que tiene que ver con cómo renovamos, con cómo seguimos adelante. Es un buen principio, pero sobre todo, yo les garantizo a todos ustedes que si vamos y le preguntamos a la gente que nos está viendo allá afuera, al mexicano y a la mexicana que nos escucha allá afuera, si están de acuerdo con la no reelección, se llevarían una enorme sorpresa de cómo la mayoría de las y los mexicanos por eso están son de acuerdo yo decía, con les este gustan los principio. No es un tema de simbolismos, es un tema de cómo le hacemos para decirle a la gente que nos dio su confianza, que votó con nosotros, que efectivamente les estamos respondiendo algo que se les olvidó a ustedes, porque no hay que olvidar que cuando gobernaron lo hicieron muy mal. Yo creo que aquí el diputado Arturo Ávila Morena dice, ¿están desesperados? No, por lo único que estamos desesperados es porque algún día den resultados de algo de todo lo que prometen, porque es la verdad. Miren, tuvimos el peor sexenio que se fue. Yo espero que este sea mejor, sinceramente lo espero. No porque tenga yo que ver algo con Morena, sino porque vivo en este país, soy mexicano igual que mis hijos, igual que mi esposa, igual que toda mi familia. Al final de cuentas, lo que queremos es que las cosas se den y se den para bien. Y hoy, solamente el decir, pues el nepotismo no, la no reelección no,
Y por cierto, también la presidenta había dicho los plurinominales no, que ya no los traen por ahí, ya no sé por qué, pero ya no los traen por ahí. De repente, pues suena más simplemente a quedar bien con el público que a realmente a buscar algo en el fondo. Yo creo que hay que tomar las cosas en serio. Yo estoy de acuerdo, estoy en contra del nepotismo. Me parece que la reelección hay que revisarla porque así per se tampoco creo que es la solución, pero no hay que desechar una figura que puede ser buena, que ha funcionado en algunos lugares. Si hay ejemplos en el mundo donde sí ha funcionado y han logrado transformar sus ciudades, aquellos que se han podido reelegir. Me encanta porque viven en una burbuja muy pequeñita los del MacPrean, ¿no? Dicen, es que no ha dado resultados el gobierno de la transformación. Que es como una hamburguesa, y yo volteo, es MC, el PRI y el PAN. Yo volteo a ver, ¿no? Las encuestas, la última, ¿no? La número 17 ¿Cómo ya. les encanta la número mencionar 17. lo de las encuestas y no responder lo que estamos preguntando? 81, es que es bien importante que se sepa, 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos están a favor del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Y 8 de cada 10 mexicanos dicen que están inseguros en este país. No, fíjate, esta encuesta dice que el 64%, que el 64%, yo no los interrumpí. Yo fui muy respetuoso de sus tiempos. Yo entiendo que les duela. Pero aguántense tantito, entiendo que están desesperados, son una oposición moralmente derrotada y lo reconozco. Yo lo que le digo a la gente allá en casa es, vienen reformas, seguiríamos cumpliéndole a la gente que nos dio su voto y seguiremos por supuesto dando resultados.